Tal y como hemos comentado anteriormente, es de suma importancia comprender que cuando estamos haciendo un análisis con Power BI, los datos pueden venir de distintos orígenes y de ahí la importancia que cobra el conocer las posibilidades que tenemos respecto a la transformación de los datos. En ese apartado vamos a ver cómo podemos combinar distintas tablas para poder analizarlas de forma conjunta. La capacidad de combinar consultas es eficaz, ya que permite anexar o combinar diferentes tablas o consultas. Se pueden combinar las tablas de dos maneras diferentes, con el concepto de combinación o de anexo. Al anexar consultas, se agregarían filas de datos a otra tabla o consulta. Por ejemplo, si se podrían tener dos tablas, una con 300 filas, 300 registros y otra con 100 registros, y al anexar esas consultas acabará la consulta nueva con 400 filas o la consulta a la que se le haya anexado con 400 filas. Al combinar consultas se agregarían columnas de una tabla o consulta a otra. Para combinar dos tablas se debe tener una columna que sea la clave entre las dos tablas que vamos a unir, que vamos a combinar. Con respecto al anexo de consultas, bueno, vamos a partir del juego de datos de ejemplo con el que estamos desarrollando el curso y que está disponible en la plataforma para su descarga. En la pestaña de inicio, ¿vale? Del editor de Power Query, vemos todas las opciones que teníamos. Si miramos un poco las opciones que tenemos, ¿vale? En la parte del final tenemos un botón que es combinar. Aquí, si clicamos en el desplegable, vamos a ver que tenemos la posibilidad de combinar columnas y anexar columnas, que son los dos conceptos que acabamos de definir. Si clicamos en anexar columnas, ¿vale? Vemos que las dos opciones que nos deja es anexar anexar consultas o anexar consultas para crear una nueva. Son las dos opciones que nos da. O bien añadimos los registros de una consulta en otra, o bien generamos una consulta nueva a partir del resultado de la anexión de dos consultas. Por defecto, eh, está elegida la opción de anexar dos tablas, ¿vale? Si nosotros damos anexar consultas, esto nos va a permitir anexar más de dos tablas, lógicamente, pero de forma predefinida aparece como seleccionada la opción de dos tablas. Vemos que podríamos seleccionar tres o más tablas, no habría problema. Por tanto, vamos a ver cómo quedaría el resultado de anexar varias tablas. En este caso, vamos a seleccionar la opción de tres o más tablas. Tenemos tres consultas que son las ventas trimestrales del Q1, Q2 y Q3. Y bueno, pues aquí actualmente tenemos seleccionado esta consulta, ¿vale? Si quisiéramos anexar estas tres, daríamos a cancelar, seleccionaríamos primero qué consultas queremos, anexar consultas, y si lo que vamos a hacer va a ser anexarlas en esta tabla, estaríamos anexando a esta consulta las filas de estas dos. Si lo que queremos generar es una consulta nueva, ¿vale? Vamos a dar a anexar consultas para crear una nueva. Seleccionaríamos las tres o más tablas y, bueno, simplemente seleccionaríamos luego las tablas que queremos anexar. Le daremos a aceptar y vemos que automáticamente nos ha generado una consulta nueva que, bueno, ha denominado por efecto anexar 1 y consistiría en la anexión de los registros de estas tres columnas. Por otro lado, al combinar consultas, lo que se hace es combinar los datos de varias tablas en una, basándose en una columna que es común entre las tablas. Este proceso es similar a una cláusula join de SQL. Para ello, en la pestaña de inicio, igual que hemos visto la parte de anexar, en el mismo apartado de combinar, tendríamos la opción de combinar consultas, ¿vale? Igual que hemos visto el ejemplo anterior, vamos a generar una consulta nueva
en esta ventana vamos a configurar, vamos a indicar qué tablas, qué consultas queremos combinar y con qué campo se va a hacer la combinación. Es decir, hay que elegir una columna que coincida en ambas tablas, ¿vale? Ahora vemos que la columna que teníamos, que estaba por defecto, era esta. Si nos vamos, por ejemplo, pues, veamos, por ejemplo, la tabla, vamos a combinar la tabla de ventas con la tabla de vendedores, por ejemplo. Pues a la tabla de ventas, ¿vale? Vemos aquí la tabla, vemos que tenemos el código de vendedor y lo vamos a unir con la tabla de vendedores, que tenemos aquí también su código de vendedor. Vemos que coincide, ¿vale? Es decir, estos códigos y estos son los mismos y por tanto podríamos luego sacar una tabla que contenga la combinación de estos datos junto con estos, ¿vale? Con respecto a los tipos de combinación, a las opciones de combinación, bueno, vemos aquí las que hay. Básicamente, que nos queden claro que externa izquierda mostraría todas las filas de la primera tabla y solo las filas coincidentes de la segunda. Externa completa mostraría todas las filas de ambas tablas, ¿vale? Y interna mostraría únicamente las filas coincidentes entre esta tabla y esta otra, es decir, aquellos registros en los cuales el código de vendedor esté. Si aquí, por ejemplo, hubiese vendedores que no están recogidos en esta tabla, no se estarían mostrando, no se estarían en el resultado de esta combinación. Vale, una vez que hemos seleccionado las dos tablas que queremos combinar, las columnas que vamos a combinar y tenemos aquí ya el macheo y el check, le daríamos a aceptar y vemos que nos ha generado una consulta nueva denominada combinar. Viendo un poco los datos, cómo los ha agregado, hemos dicho que la combinación se hace a nivel de columna, es decir, vemos que sobre la tabla de ventas, que era la primera que aparecía, ha añadido una columna que se denomina vendedores. Aquí, en vez de haber una única columna, lo que tiene es una tabla y vemos que tiene un enlace. Aquí, bueno, simplemente comentar que lo que podemos hacer es seleccionar aquellos campos que verdaderamente queremos combinar, porque no tiene sentido que el campo por el que hemos cruzado ambas columnas será el de ID de vendedor, que es el que está el que coincide en ambas tablas. Y aquí sí, por ejemplo, lo que quisiéramos pegarle es el nombre, ¿no? La descripción del vendedor, pues bueno, aquí en el listado de campos podríamos deseleccionar los que no nos interese y dejaríamos el campo que queremos verdaderamente pegar, por así decirlo, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, aquí vemos el resultado y estaríamos pegando el nombre del vendedor a cada uno de los registros de la tabla de ventas. Podemos renombrar la consulta de combinación, ¿vale? Para que en vez de que se llame combinar, pues tenga un nombre más descriptivo. Por ejemplo, pues ventas con el detalle del vendedor o algo así. Doble clic, ventas, detalle del vendedor. Y una vez que tuviésemos ya las consultas aquí ya preparadas y adaptadas, si quisiéramos tener estas consultas disponibles en Power BI Desktop, únicamente daríamos a cerrar y a aplicar, de manera que tengamos esta consulta disponible para su uso y su explotación. Otro punto que debemos comprender es el concepto de perfilado de datos, ya que trata de analizar los matices de los datos, es decir, cosas como la determinación de anomalías, el examen y desarrollo de las estructuras de datos subyacentes, así también como la consulta de estadísticas de datos, los recuentos de filas, las distribuciones de valores, valores de mínimo, máximos, promedios y muchos más. Antes de empezar a examinar los datos en el editor de Power Query,
En primer lugar, debemos obtener información sobre las estructuras de datos subyacentes en las que se organizan los datos. Podemos ver el modelo de datos actual en la pestaña de modelo de Power BI. ¿Vale? En esta pestaña de modelo hemos borrado algunas consultas que hemos ido generando y algunos cambios, de manera que quede más limpio y más fácil de visualizar. Y si ahora aquí quisiéramos administrar las relaciones, simplemente en la opción de administrar relaciones podríamos definir las relaciones nuevas que queramos. Vemos que actualmente ya existen relaciones creadas que se han identificado de la tabla de vendedores a través del ID de vendedor con el vendedor de ventas Q1, del Q2 y el Q3. ¿Vale? Si ahora quisiéramos relacionar la tabla de ventas con la tabla de vendedores, simplemente en administrar relaciones, en nuevo, podríamos indicar qué tablas vamos a relacionar, ¿vale? Con el vendedor. Podríamos indicarle que queremos relacionarla con el código de vendedor, indicaríamos la cardinalidad, tal, activar y daríamos a aceptar. ¿Vale? Y con esto daríamos eso. Vemos que ahora estas tres relaciones ya existían antes, estas no las hemos borrado y vemos que ahora se ha generado una relación nueva entre la tabla de vendedores y la tabla de ventas. Si pasamos el puntero por encima, ¿vale? Vemos que los campos, se subrayan en negrita los campos por los cuales se está haciendo la unión, que vemos que son los mismos que las ventas, ya que esta consulta de ventas incluye el total de todo el año, mientras que estas son muestreos a nivel trimestral para hacer los ejercicios, ¿vale? Pero vemos que la estructura de datos es la misma. Aquí estas relaciones ya existían y aquí la estaríamos nosotros generando ahora de forma manual. Dentro de la pestaña de modelo, aquí es donde nos permiten hacer toda la administración de las relaciones entre las diferentes consultas. Otro punto que debemos comentar es el tema de las anomalías y de las estadísticas de datos. Una vez que hemos creado una conexión a un origen de datos y hemos seleccionado transformar datos de manera que se nos abre Power Query para hacer toda la transformación y adaptación de los datos, donde se puede determinar si existen anomalías en los datos, estas anomalías son identificables porque son valores atípicos que hay en los datos. Determinar las anomalías nos puede ayudar a identificar qué aspecto tiene la distribución normal de los datos y si existen puntos de datos específicos que se deben investigar más. El editor de Power Query, ¿vale? Vamos a salir ahora de la pestaña de modelo de Power BI, volvemos al editor de Power Query y en la pestaña de vista, ahora si venimos a la pestaña de vista de Power Query y consultamos la información que tiene la consulta de vendedores, ¿vale? Aquí vemos que la información que tiene pues es ya, digamos, está limpia, está correcta. Vemos que aquí teníamos una serie de pasos que hemos aplicado anteriormente, ¿vale? Y vemos que aquí hay una serie de opciones en la sección de vista previa de los datos que nos va a permitir comprender y analizar la calidad de los datos que disponemos. Con respecto a la calidad de las columnas, si lo aplicamos, y la distribución de las columnas, ¿vale? Vemos que nos muestra una serie de gráficos aquí encima. ¿Vale? Podemos también seleccionar el perfil de la columna, ¿vale? Que nos muestra aquí un poco más de detalles. Con respecto a la distribución de las columnas, muestra la distribución de los datos en la columna y los recuentos de los valores distintos y únicos. El perfil de la columna proporciona una visión más detallada de las estadísticas de la columna para las primeras 1000 filas de datos, los valores atípicos, filas y cadenas vacías, los valores de mínimo y máximo, etc. ¿Vale? Vemos aquí todo lo que hay. ¿Vale? Con respecto a la opción de calidad de la columna, muestra los porcentajes de datos que son válidos
los que son erróneos y los que son vacíos. En una situación ideal se requiere que el 100% de los datos sean válidos. Ahora mismo aquí, bueno, voy a quitar el perfil de la columna para poderlo visualizar mejor. Actualmente vemos que con los cambios que hemos aplicado anteriormente, la calidad de los datos es 100% válido, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tuviésemos valores nulos en algún registro, es el perfil de datos de esa columna el que nos indicará qué porcentaje de registros pues, tienen campos nulos o no válidos, etcétera. Entonces, si quitamos, por ejemplo, si deshacemos algunos de los cambios que hemos hecho aquí, ¿vale? Vemos que esto se va actualizando, y nos indicaría pues, qué porcentaje de registros pues, pueden estar vacíos o ¿sabes? Ser no válidos. Si alguno tuviese algún error, pues por ejemplo, pues porque aquí esté esperando un numérico y haya un alfanumérico, pues aparecería el porcentaje que representa en el número de registros totales ese registro, etcétera. ¿Vale? Como curiosidad, indicar que de forma predeterminada Power Query examina las 1000 primeras filas del conjunto de datos para sacar las estadísticas, aunque se podría cambiar si quisiéramos para que contemple el conjunto completo de datos. Por último, y simplemente de forma introductoria, podemos indicar qué es el editor avanzado de código M que tiene Power BI y dónde y cómo podríamos hacer las modificaciones que quisiéramos. Para ello, debemos entender que cada vez que damos forma a los datos en Power Query, cada vez que estamos trabajando con ellos de manera que los estamos transformando y adaptando, se crea un paso en el proceso de Power Query. ¿Vale? Aquí hemos ido viendo, igual que hemos deshecho pasos aplicados en función de las operaciones que hacemos. ¿Vale? Si volvemos a quitar duplicados, si quitamos los vacíos, etcétera, hemos ido viendo que se van añadiendo pasos aplicados y, por tanto, debemos entender que cada vez que damos forma a estos datos, se crea un paso en el proceso de Power Query. Estos pasos se pueden reordenar, eliminar y modificar donde tenga sentido. Es probable que cada paso de limpieza que hemos realizado se haya creado mediante la interfaz gráfica, como estamos haciendo aquí en este curso, en este ejercicio. Pero Power Query, por debajo, digamos internamente, en segundo plano, utiliza el lenguaje M. Los pasos combinados están disponibles para su lectura mediante el editor avanzado de Power Query. El lenguaje M siempre está disponible para su lectura y modificación de forma directa. Para aquellas personas que tienen un conocimiento más avanzado en este lenguaje y en la plataforma, pueden modificarlo directamente. No es necesario usar el código M para aprovechar las ventajas que nos brinda Power Query y rara vez a nivel de usuario vamos a tener que escribir código M, pero puede resultar útil al menos entender un poco cómo funciona. Dado que cada paso de Power Query está escrito en código M, aunque la interfaz de usuario lo haya creado automáticamente, podríamos usar esos pasos para aprender el código M y personalizarlo de forma que se ajuste a nuestras necesidades. Si queremos ver cómo se traduce los pasos que estamos aplicando en Power Query a código M, en la pestaña de vista, en el uso avanzado, si le damos aquí, vemos que si ponemos el puntero, vemos el editor avanzado, abre el cuadro de diálogo, edición avanzada y consultas para ver o modificar todo el texto de esta consulta. ¿Vale? Si le damos ahí, vemos el código del lenguaje M. Cada paso de Power Query se alineará aproximadamente con una o dos líneas de código M. No tenemos que ser expertos en código M para poder leerlo, incluso podríamos hacer alguna prueba cambiándolo. Por ejemplo, si necesitásemos cambiar el nombre de una base de datos o de un origen, se podría hacer directamente en el código y seleccionar. Si, por ejemplo, fuese a utilizar otro fichero de datos, aquí simplemente podríamos modificarlo. ¿Vale? Hemos visto que hay diferentes zonas, diferentes botones para poder configurar el origen de datos, pero aquí sería uno de ellos. Comentar que el código M se escribe
se escribe de arriba a abajo, que los pasos posteriores del proceso pueden hacer referencia a los pasos anteriores mediante el nombre de la variable situada a la izquierda del signo igual. Vemos que aquí hay un montón de variables, cada fila tiene una variable con el signo igual y una sentencia, ¿vale? Y por último decir que debemos ser cuidadosos con la reordenación de estos. Y por lo general, el último paso de la consulta se usa como resultado en el conjunto de datos finales. Por tanto, esto sería el editor de lenguaje M.